Si el proyecto Stargate fue el intento de usar la mente como un sensor, el proyecto Montauk fue el intento de convertirla en un emisor. ¿Qué ocurre cuando solo quieres ver a través de las paredes, pero también quieres atravesar el tejido mismo del espacio-tiempo? En la punta más oriental de Long Island, en la base de Camp Hero, se dice que ocurrió lo que la ciencia convencional considera algo imposible. De los archivos clasificados pasamos a testimonios prohibidos. Hoy exploramos Montauk, el proyecto Looking Glass, la inquietante posibilidad de que nuestra realidad no sea consciente, sino una línea temporal manipulable. ¿Estamos ante el origen de la tecnología del control masivo o ante una revelación de que la conciencia humana es una tecnología mucho más peligrosa de todo lo que existe? Bienvenidos al segundo episodio de Más allá del horizonte, Montauk y el espejo del tiempo. Vamos a comenzar, Nico. Quiero que respires y observes. Y quiero que empieces a sentir tu cuerpo relajado y tranquilo. Y quiero que observes la diferencia entre una sesión de visión remota que se vio en la sesión pasada, y la exposición a los campos electromagnéticos de Montauk. Y quiero que me digas cuál es la diferencia, cómo se siente y cómo se percibe. ¿Me escuchas? Sí. En la sesión de visión remota, por ejemplo, Ajá. hay una condicionante que tiene que ver con relajamiento del cuerpo. Se necesita estar detenido. em, la sensación es como de profundidad, como de ir hacia abajo, se pudiera decir. Ujú. Hay una sensación de frío, hay una sensación de que el tiempo se ralentiza. Y en este magnetismo, Ira, yo no lo describiría como un punto de relajación, ni tampoco como algo que va hacia lo profundo. Me acerco a este magnetismo y siento como una arritmia. Es como si se acelera mi ritmo cardíaco un poco, Ujú. y más bien no es que sienta sutileza en el peso, pero más bien es como si esta energía jala hacia arriba, no hacia abajo, y no te da paz, no hay un relajamiento como en las sesiones de visión remota. Sentir este magnetismo acelera el corazón. A ver, entonces, ¿por qué el gobierno eligió un lugar con tanta carga geomagnética para estos experimentos? Porque el nivel de geomagnetismo permite a las barreras, es como lo observo, de fibras de otras dimensiones, tener mayor acceso. Digamos que es como si estuviera levantada la gravedad, por lo tanto las puertas de acceso también tienen facilidad de apertura. Entonces es como si se aperturara más todavía el campo electromagnético de las personas que hacen este proyecto. En general,
en general, Ujú. tanto de las personas como del lugar, es un espacio más abierto a la conexión con la multidimensionalidad. El proyecto Montauk fue realmente una continuación de Stargate o algo completamente distinto. Fue un derivado. Digamos que Stargate ya no fue objetivo en Montauk. Ujú. Ya no era como, ya no continuaron las vertientes que Stargate trabajaba, pero esta fue un derivado, una variante que sale de una de esas vertientes, y se podría decir que es como un proyecto nieto de Stargate. A ver, entonces, ¿se siente el lugar como un lugar fuera de tiempo? No, no necesariamente fuera del tiempo. Se percibe más bien como un eterno presente. Mm. Entonces, pero que estoy anotando. Entonces, por ejemplo, este señor Preston Nichols aseguraba haber visto algo al otro lado del portal que se abre. ¿Qué es lo que este señor sugiere haber visto en realidad? En realidad lo que vio fue la otra versión de él mismo que estaba llegando al mismo punto a donde él llegó. Pero fíjate, nosotros creemos por la ideología de las películas que la multidimensionalidad se presentará exactamente como nosotros y que la convivencia pudiera configurarse de forma inmediata. Ujú, Sin embargo, eso no es cierto. ujú. Yo lo que observo es que a la conexión con la multidimensionalidad no tendría por qué esa otra realidad percibir el mundo a través ni de las mismas características ni de los mismos sentidos. Entonces se distorsiona la visión. Cuando él se ve a sí mismo del otro lado del portal, no, obviamente no ve su mismo cuerpo, pero es esa esencia que se está reflejando de un lado y del otro. Son dos realidades De él llegando al mismo. mismo punto. O sea, son dos realidades de él mismo. Ujú. Ok. La silla Montauk funcionaba como un amplificador de señal o como un dispositivo de supresión de la voluntad individual. Pues las dos cosas. Todos los que sentaban ahí no lo hacían en una cuestión voluntaria, pero al estar sentados ahí, ahí yo lo percibo como el centro del foco tonal. Sí, había una amplitud, definitivamente. Había una conexión física real entre los usuarios y la maquinaria o la interfaz era permanentemente geomagnética. Más bien la conexión permanente era con esta interfaz geomagnética, Ok. pero sí era una conexión constante. Eh, la silla, esta tan famosa, reclamaba partes de tu identidad para poder operar la tecnología. Mm, Observo, Ira, que dentro del proceso de adaptación a la silla, Ujú. sí había un desglose pragmático de algún tipo de tortura pasiva que hacía que llegaras a ese punto de sentarte con cierta desilusión de tu propia existencia, Ajá. como una desconexión, sí, de tu psique real, obviamente para acceder al potencial de la silla, y lo digo entre comillas, eh, había que estar el campo energético corrompido o explotado o sobreestimulado. ¿Cuál era el propósito técnico de estos cristales gigantes que, según dicen, integraban esta famosa silla?
Mm, esta parte de los cristales responde a un tipo como de moda sugestiva que acompañó el inicio de los proyectos, desde la teoría de que los cristales pueden ayudar como amplificadores de la comunicación energética. Pero me permito mencionar que eso fue algo muy New Age y no le veo un propósito en específico. Pudiera Entonces, funcionar este dispositivo sin la necesidad de los cristales. ok, entonces, ¿cómo gestiona? Perdón, visualmente lo hace ver bastante fantástico. Imponente. Sí. Ok. ¿Cómo gestionaba, por ejemplo, toda esta maquinaria, la descarga energética si el usuario entraba en shock o en pánico? El usuario de por sí ya entraba con el campo corrompido. Mm, Ya había una alteración importante. El estado de shock casi casi era inminente en todos los casos. ujú, A la desconexión siempre iba acompañada de distintas convulsiones y sangrados. ujú. Entonces, pues no les daban como mucha importancia a ese tipo de circunstancias. A ver, eh, ¿cómo observaban entonces la materia? El entorno físico se percibía como sólido o como una proyección holográfica inestable del mismo participante. ¿Qué sucedía con estos dispositivos electrónicos convencionales al estar cerca de los transmisores de Mountain? Haz de cuenta que sucedían obviamente muchas cosas a muchos niveles sensoriales y cada persona que observaba desde el exterior, dependiendo a su historia de vida y al sentido con el que mejor conectara, también era la forma en la que percibía lo que sucedía, esta irradiación de lo que mencionas que es Montag. Ujú, Entonces, por ejemplo, había personas que conectaban directamente con el sonido, un pitido o una onda constante de frecuencia de radio en el ujú. cerebro hacía que detectaran las aberraciones o las transformaciones o los rompimientos entre las realidades. Había otros que lo veían de forma visual completamente, había otros que era sensorial, una cuestión de opresión en el cuerpo o un cambio climático, como si hiciera calor o mucho frío. Pero todo se veía reflejado dependiendo a la potencia sensorial de cada una de las personas. Entonces, a ver, la arquitectura del lugar, al parecer era como si estuviera diseñada para guardar personas, para que estuvieran ahí personas, o tal vez estaba diseñada para servir como antena de transmisión, como tú dices aquí, de baja frecuencia. Mm, yo observo, Ira, que este proyecto no intentó transmitir nada. Si había frecuencia, era, digamos, dentro del derroche de la misma energía interna, pero el proyecto no fue creado para transmitir como antena. Fue creado para comunicarse con esas otras realidades, digámoslo así, o con la expectativa de lo que tenían que pudiera pasar al romper las bajas frecuencias. A ver, Pero no tomaban información y la lanzaban al mundo, no. entonces, ¿qué tipo de frecuencia audible era la constante durante la operación de esta máquina? Era una frecuencia baja, como un pitido, como una ruptura en tu pensamiento, como si intentaras pensar algo y luego ti, y luego otra vez piensas y luego ti, Mm. y es así como un sonido que entra constante. Las luces que estaban en la sala de control donde estaba toda esta máquina, era para producir, había lucecitas que según esto parpadeaban, era para producir estados cerebrales específicos.
¿o no? Sí, digamos que era de una forma de aprovechar la dinámica del espacio para mantener a las distintas personas, tanto usuarios, tanto los que se iban a ser partícipes, en como en una sensación, como en una unificación. A ver, ¿cómo afectaba a la visión la forma de este espectro de luz que aparentemente se utilizaba en la sala de control? O sea, la maquinaria generaba una situación particular o un olor particular, un sonido particular, una luz particular para crear, no sé, picos de energía, situaciones que no estaban bajo tu propio control. Pues no, no, fíjate que no lo necesitaban de esa manera porque todas las actividades las tenían bastante distribuidas. Ujú, Y aparte porque, como te comenté, dependiendo del reflejo de la historia de vida, cada quien conectaba con la frecuencia sensorial que esto derrochaba. Entonces, nunca se lograba una sensación generalizada. No todos estaban mal, no todos ujú. estaban bien, no todos se sentían bien, no todos se sentían incómodos, pero sí definitivamente, sobre todo cuando estaba activa y los usuarios estaban como en estos procesos de visión, había sensaciones Mm. como si se sintieran en el cuerpo choques eléctricos, y esto sí era como más generalizado, más personas lo sentían en ese momento específico. Observa si en estas situaciones había como una forma de reescribir la memoria celular después de ser expuesto a estos campos o a estos magnetismos. Sí, fíjate que la memoria celular sí se reescribía y no Ujú, necesariamente por un objetivo específico de las personas. Muchas veces como resultado de estos viajes, ujú, porque al hacer tan vivencial la conciencia de la mente del pasado o del futuro, ujú, se jalaban condiciones, comandos o contratos al cuerpo e iniciaban nuevos procesos. ujú. Entonces, la reprogramación era una imposición, o sea, había un borrado, no sé, sistémico de la personalidad original y entonces se reescribía algo para como tener una nueva personalidad, ¿puede ser? Sí, sí puede ser. Puede ser que utilizaran, como tú mencionas, las frecuencias de la vida misma de la persona para crear un derivado o un residuo para aprovecharse de eso. Entonces, ¿cómo reaccionaba el sistema nervioso de las personas ante este intento de la maquinaria como de secuestrar y manipular su propia frecuencia? Pues sí, claramente en defensa, el sistema nervioso empieza por eso estos shocks, por eso estas convulsiones, porque intenta llevar al cuerpo al máximo para no dejarlo que se concentre. Pero el humano es como así como hipócrita en ese sentido, Ujú, porque siempre está desatento, ujú, pero en ese tipo de circunstancias de pánico, la atención se focaliza y en vez de poder disociarse, aumenta la concentración y la sensibilidad, y entre más estimulado, estresado o corrompido se sintiera el cuerpo y el campo, más rápido la frecuencia del geomagnetismo del lugar los llevaba a estados alterados de conciencia. Ok, entonces puede sentirse que esta tecnología los podía anclar a una línea temporal determinada para que ellos se mantuvieran como anclados a este proyecto.
Mm, no se dio en este proyecto, Ujú. pero puedo percibir claramente que en la relación de los anclajes sí es importante en otros tipos de características o proyectos porque permite que la mente se estrese lo suficiente para perder coordinación, A pero en ver, este caso no, porque no. el mismo geomagnetismo ya confundía a las estructuras centrales del cuerpo. A ver, existe una huella en esa tecnología. Por ejemplo, en el cuerpo, un tipo de firma que se pudiera de alguna forma identificar, que pudiéramos detectar, hoy mira, toda esta gente pudo haber estado expuesta a porque no nada más eran los que estaban ahí, sino los de alrededor, los que pasaban, los que, o sea, que pudiera estar expuesta a ser descubierta o no. Mm, fíjate que los que, digamos, conectaron de manera secundaria Ujú, y sobre todo si no accedieron al espacio físico, ujú, no perciben mucho la reverberación de lo sucedido energéticamente. Una persona que ya estuvo ahí y que sí percibió el campo físico y todo, sí puede ser una antena transmisora o una de repetición para las sensaciones que hay en el geomagnetismo, pero solo le va a durar de 5 a 7 días y se irá disminuyendo. A lo mejor en cuanto se mueva del lugar ahí de cerca de Montauk y ah, conviva con otra persona de forma inmediata, la pudiera llegar a inducir a sentir algo muy similar, pero con los días esa potencia de influencia se va retirando. a ver, entonces es posible revertir la programación biológica de este calibre de esta máquina donde utiliza técnicas aparentemente, supuestamente, de regulación nerviosa. Sabemos que hay muchos aparatos que han salido y que te conectas y que según esto te hacen vibrar y te hacen cambiar la vibración y te hacen regularte nerviosamente, que son derivados de todos estos proyectos. Entonces, te da una sensación de cambio o es una falsa memoria o es un efecto secundario del objetivo principal de este experimento. Yo observo que si hay un objetivo al cambio, Ajá. la transformación ante estos procesos del geomagnetismo invitan a la psique de aquellos que se conviven con eso a ampliarse de alguna manera. Ujú, Ciertamente el método utilizado a través de estas torturas psicológicas no fue el adecuado. ujú. Hay otras formas de estimular el campo energético del cuerpo para poderlo aperturar a estos cambios de conciencia alterados sin necesidad de, por decirlo, hacerlo sufrir. Ujú. Entonces, pues el condicionante nunca fue positivo. Claro, había muchos efectos secundarios de este derivado, pero todo por culpa de la exposición emocional y psicológica traumática a la que se llevaba a los usuarios con la creencia de que era la única forma de mantenerlos autosensibles. Entonces, el uso del hardware de todo este trabajo dejó secuelas físicas permanentes en los participantes, en los voluntarios y en toda la gente que estuvo de alguna forma ligada a ese proyecto. Sí, yo observo que muchos desarrollaron distintos tipos de taquicardias, distintos tipos como de presiones arteriales alteradas, sobre todo elevadas. Hay dos muertos por infartos. Todo tiene que ver como con el corazón. A ver, si la tecnología que se desarrolló ahí en Mountain sigue activa de alguna forma, ¿cómo podemos como entrenar esta biología para volvernos como invisibles a su frecuencia?
Fíjate que energéticamente todavía influye, digámoslo Ujú, así. ujú. Sí, todavía hay como una potencia de radio, o sea, a lo mejor ya no es un proyecto como tal, nunca supieron cerrar la llave, Ah, ok. em, pero como ya no se estimula las características del humano para conectar, ahora las sensaciones que se han percibido han tenido que ver cuando por coincidencia personas muy sensibles se acercan a estos espacios y el lugar cuenta su historia, porque lo primero con lo que se ven estimulados es justamente con toda la historia de lo sucedido en el lugar. A ver, quiero que vayamos a ver a la tecnología de Looking Glass que aparentemente se derivó de esto del Mountain. ¿Qué significa en este proyecto de Looking Glass mirar hacia el futuro desde la perspectiva de la conciencia? Porque era lo que ellos querían también trabajar. Desarrollaron una forma sistemática de hacer a través de distintos usuarios una predicción que coordinaba Mm. puntos de varias visiones para crear subjetivos como conclusiones subjetivas. Por ejemplo, conectaban de 10 a 20 personas a observar después de un proceso de estimulación que los iba sensibilizando qué iba a suceder en específica fecha y de lo dicho de cada uno encontraban similitudes para ir creando guiones distintos. Entonces, el Looking Glass es una máquina de hardware o es una interfaz que amplifica el potencial psíquico del humano del el cual están estudiando o del humano con el que conectan. Son las dos cosas. Yo observo que es una interfaz física porque es un complejo círculo de maquinarias y cables con muchos cascos que hace que las personas puedan conectarse en configuración directa y el espacio pues es lo suficiente para esta intercomunicación. ¿Qué sucede con la coherencia cardíaca cuando, fíjate bien, obligan al humano a creerse y a proyectarse en diferentes líneas temporales? Pues empieza a alterarse porque el corazón empieza a tener la creencia de que necesita sostener no solo el cuerpo en el que habita, sino las distintas capacidades de las multidimensionalidades que se empiezan a presentar. Entonces eso altera mucho el sistema. Entonces, ¿las líneas temporales son paralelas o son versiones de nuestra propia realidad que la gente no lo logra comprender al 100%? Pues es que no es necesariamente todo el tiempo una dimensión paralela, a veces pudieran ser bajones de frecuencia, otras veces pudieran ser saltos, otras veces pudieran ser los mismos espacios saboteados o inundados por frecuencias, Ujú. pero ciertamente la alteración está a la apertura de la convivencia humana. Entonces podrían decirse que son versiones de nuestra propia realidad. Son distorsiones o versiones de nuestra propia Ok. realidad, así es. La elite oculta realmente puede elegir una línea temporal para nosotros. Puede proponerla, Ujú. no la muestra en primado negativo, en mensajes, poco a poco. Y cuando está lista, la muestra en su completud para que a través de la viralidad podamos conectar. Pero no todo el tiempo les funciona. Entonces, fíjate, todas estas predicciones de Looking Glass eran hechos consumados o eran solo probabilidades que se alteraban o que se confirmaban o que se manipulaban al ser observadas y sacadas
por la realidad. Y estamos hablando también de teorías conspirativas, que también es parte del proyecto de Looking Glass. Mm, fíjate que sí había mucha manipulación de objetivos. Ujú, Se intentaba promover a través de la visión de estas personas ujú, un tipo de reorientación de la realidad, pero nunca fue del todo posible porque para que eso sea físicamente para que por ejemplo se produzca un efecto Mandela, ujú, se requiere una inmensa cantidad del colectivo humano. ujú. Entonces aquí solo había como cambios de milisegundos de características, pero no algo tan completamente hiperativo, no. ¿Qué impacto tenía en el cerebro procesar quizá una realidad que que aún no ha sucedido, o que compararla con tu realidad de algo que está escondido con lo que tú vives en tu presente? Pues más bien muestra todo lo escondido para traerlo al frente desde una desorientación. Fíjate que el resultado de muchas de las personas que usaban esto entraban en una alteración psíquica porque empezaban a hacer las cosas al revés, como si la conexión con la multidimensionalidad pudiera trastornar la forma en que el cerebro organiza las acciones a realizar. Pero eso de alguna manera fue pasado a a la realidad porque em, había situaciones que mostraban, por ejemplo, eventos globales o que te hablaban de una teoría conspirativa que podía enfocarse en la vida de un individuo específico, pero que afectaba a un gran número de población, por ejemplo. Entonces, este dispositivo que mostraba o que se ponía con esos eventos globales, existían momentos donde realmente la realidad era observada o se superponía físicamente con el entorno inmediato. Si era es una sobreposición inmediata en el entorno. En realidad la configuración, la alteración se hacía dentro del mismo proceso. Mm. Posteriormente solo quedaban reverberaciones que alteraban el sistema nervioso, pero ya no continuaba el proceso. Entonces, ¿cómo se podría distinguir entre una línea temporal deseable por la élite y una línea temporal natural o biológicamente coherente con la misma sociedad? Es evidente porque se siente incongruente. La línea cuando se intenta alterar la línea se empiezan a observar distintas como, ¿cómo se dicen? Como incongruencias, sí, Ujú. como se empiezan a ver incluso cosas ridículas y hacen que la psique automáticamente intente buscar una reparación de eso. ¿Cuál era el costo metabólico de mantener, por ejemplo, el estado de observación temporal durante sesiones prolongadas, que también era lo mismo que pasaba con la visión remota? Pues había un cansancio, sobre todo de las fibras sutiles del cerebro que conectan con el hambre, conectan con el líbido. Mm. Sí, había como una eliminación, como un retroceso en esas características. O sea, el sistema nervioso, ¿qué pasaba cuando intentaba sostener estas dos líneas de realidades o estas dos líneas de tiempo distintas simultáneamente? Depende mucho de la persona. Hay personas que incluso pueden hasta soportar más de 10 realidades al mismo tiempo, Ujú, pero cuando no era posible o cuando había una saturación, entraban en procesos de dolor relacionados a los sentidos, dolores en los ojos, en los oídos, ujú. en la boca, en la lengua, en la piel, sí, dolores. ¿Cómo?
eh, se regulaba en algunos momentos el estrés posesión. Cuando, por ejemplo, lo que había visto el telépata contradecía toda la lógica humana. Intentaban explorar primero si el telépata traía alguna condición que hiciera que su visión se polarizara hacia ese punto. Casi no se daba porque había un estudio previo de todos esos procesos traumáticos, Ujú. pero cuando se daba, se llegaba a dar porque el usuario mentía demasiado. Ok. Entonces, es posible desarrollar hasta cierto punto una tolerancia biológica a la visualización de futuros alternativos o el daño es acumulativo. No, si hay una forma de ir, el cuerpo siempre se adapta, esa es la ventaja del humano, tiene la característica de adaptación, digamos que esta forma de vida que intentas tú preguntar en este momento, pues es una forma que a lo mejor accedieron profetas o accedieron personas, brujos en su momento, que tenían Ujú. esta capacidad de la alteración y que coordinaban con espacios de geomagnetismo importante, y no utilizaban, digamos, la tecnología per se, pero tenían una conexión muy similar a lo que estamos explorando ahorita. Entonces, ¿qué sucedía con las personas que llegaban al final de su línea temporal? Eh, y saber que no podían interferir ni cambiar nada porque era parte del mismo proyecto. Siempre había un cambio porque la observación de algo siempre la hace una manifestación que vibra diferente, pero pues muchas veces llegaban como estados conclusivos. Como esto iba acompañado muchas veces de ciertos dopamientos, de Mm, ciertas pastillas, ujú. no había tanta alteración. Entonces, la carga ética, por ejemplo, de esa información, quizá te hacía sentir desconectado de la propia humanidad, o sea, no informabas a los demás lo que estaba pasando, las líneas temporales que veías que terminaban, cómo iban a terminar, o si era una manipulación, si no era una manipulación, o sea, esto éticamente, esta información se quedaba solo en el proyecto, no había nadie más que accediera a esa información. A nadie como tal le urgía como consumir la información. Los líderes de este proyecto les bastaba la poca o a cuentagotas que llegaba, pero observo que la información sí tiene una tendencia a expresarse. Si algo sucedía, definitivamente encontraba la manera de energéticamente buscar cómo mostrarse. Entonces, al final, la visión que iban teniendo cuando llegaban a sus propias finales de sus líneas temporales hacía que cambiaran situaciones actuales de la vida que les tocaba vivir. En atención positiva sí, sí cambiaban cosas. Sobre todo si identificaban que para estos futuros se requerían características distintas de su ser. Pero aquí entra mucho el juego de la moneda de la perseverancia humana. O sea, no porque tengas una visión de cómo obtener la riqueza, aunque sea muy sencilla, la vas a llevar a cabo. El humano tiende a ignorar este tipo de circunstancias. Esta parte que se vio mucho del fin de los tiempos, se referían a una muerte biológica o a un cambio de frecuencia masivo. Más un cambio de frecuencia masivo, un cambio de frecuencia social, una reorganización geopolítica diferente. El Looking Glass proyectaba visiones externamente o las inyectaba directamente en la parte de la corteza visual. No, es interno, una inyección interna. La máquina de alguna manera utilizaba su propia memoria celular, o sea, la del cliente que dejaba ahí para construir las imágenes.
Sí, Entonces había una diferencia en la claridad de la visión del futuro. Cuando era, por ejemplo, ya cercano a unos días comparado con el futuro lejano de unas décadas. sí, definitivamente la construcción del proceso ya está mucho más avanzada. La línea del tiempo, de la trayectoria de la existencia y la luz de lo que no existe a lo que existe está en un instante de mucha más cercanía. Entonces, pues sí, sí hay diferencia de tiempo. Entonces la tecnología era capaz de leer los miedos personales de cada participante y proyectarlos hacia la fase final de su línea temporal, que les gestionara ese miedo a la muerte, que se volviera a accionar ese miedo a la muerte. Pues sí, era uno de los más frecuentemente para accionarse. ¿Cómo evitaban que las propias creencias preestablecidas no contaminaran los datos que habían obtenido? Los datos obtenidos, por ejemplo, eran aprovechados luego en frecuencias similares. Aquí se tuvo que hacer muchos experimentos para poder empezar a tener similitudes. En realidad, no era como que el primer experimento ya era todo tomado como una realidad o como información válida. Se requerían las múltiples confirmaciones. Entonces la élite utiliza este dispositivo para predecir o para diseñar activamente el futuro que aparentemente les conviene más. Sí, es una forma de mantener observados tiempos y ritmos del tiempo, sí. Entonces es posible crear o encontrar un punto ciego en el Looking Glass para que ellos no puedan ver o acceder a tus propias decisiones. Sí se requieren otros tipos de características, como por ejemplo que ya haya como un tipo de convivencia energética, pero sí el acceso a la mente, a las proyecciones y a la información es totalmente viable. Entonces, el tiempo en el que vivimos hoy puede ser un remanente de una línea temporal que intentaron quizás cerrar en algún momento, o qué parte de nuestra realidad actualmente observas que ha sido editada artificialmente mediante esta tecnología. Sí, sí sería necesario como tomar esta característica para poder adentrarse en la tecnología. La tecnología utilizada no es una tecnología tampoco, digamos, fantasiosa. Son características que se utilizan muchos casos en sesiones de terapias neuropsicológicas o psiquiátricas, Ujú. pero claro, la impresión energética, la frecuencia del lugar definitivamente hacen de esta una actividad totalmente diferente a la que explorábamos al inicio de hipnosis. A ver, si el Looking Glass está presente o todavía existe, ¿qué probabilidad hay de que este mensaje que nosotros estamos grabando hoy aparezca dentro de una línea temporal controlada o no? Mm, no funciona tan fácil porque se necesitaría una potencia colectiva, pero en teoría sí funciona así. Ujú. Entonces, podemos como especie convertirnos en antenas interdimensionales sin ayuda de tecnología externa. Sí,
Entonces, ¿qué le hace, por ejemplo, al sistema nervioso ser forzado para recibir datos interdimensionales? Pues lo traumatiza, lo altera, lo hace de conexiones temerosas, lento a la reacción. Entonces, ¿qué es el control mental actual? No sé si sean medios, frecuencias, ondas o una versión light de lo que se hacía en Mountain. Sí, es como una versión reducida, pero similar en potencia. Entonces, ¿cómo identificamos cuando nuestro pensamiento ha sido interferido por una frecuencia interna, que diga externa de pensamiento? Hay como, aquí donde hay más alteraciones, se percibe la rentilización del espacio, pero también hay como cierta frecuencia de conocimiento o de empatía o de compatibilidad. Entonces, este proceso es muy dual. Entonces, ¿cómo el ser humano puede lograr que su biología sea o no sea receptiva a una interferencia mental por estas situaciones electromagnéticas del ambiente? Observo ir a como una baja en la intención productiva de toda esta señal, como si esta frecuencia afectara el cuerpo en lo posterior, sobre todo en la frecuencia de uso de esta dinámica. O sea, el cuerpo, cuando se están recibiendo estas, por medio de antenas y todo, se están recibiendo todas estas formas de manipular o de entrar a otra realidad, ¿puede el cuerpo evitar o ser invisible a estas ondas? No, no ahí, o sea, no en estos espacios donde se está utilizando algo que de por sí ya es una distorsión alterada para utilizarlo como una frecuencia. Definitivamente se siente. Y a los que están fuera y que también estas situaciones se pueden transmitir en antenas de la 5G y todo esto a otras. Mm, como a un 30% del 100 que se hace en literal el proyecto. Porque si hay una reducción cuando no estás participando como tal. A ver, ¿es posible mantener la soberanía entonces del pensamiento cuando estamos conscientemente bombardeados por frecuencias que buscan el secuestro de tu atención como redes sociales y todo esto? Sí, sí, sí. Si no hay un ataque que sea completamente dirigido a tu frecuencia, todo es muy evitable. Entonces, ¿cómo actúa el sistema nervioso como decodificador de todo este sistema eh, alrededor de una persona, como son redes sociales, televisiones, computadoras, no sé, tantas cosas? Pues alrededor de una persona tiene la capacidad de adaptarse. Nuevamente aquí aparece esta dinámica humana importante en donde las sensaciones van configurándose a los mismos ritmos. Aquí lo único que se vería afectado
sería las rutinas de conciencia que tiene la mente, porque esta, pues como maldición, eso es lo que condiciona. ¿Qué es esta parte del secuestro de atención desde el punto de vista del procesamiento de la información cerebral en este tipo de proyectos? Hay como unas fallas de lagunas mentales, tiempos muertos en donde se da eso. Entonces, la soberanía del pensamiento es una capacidad innata o debe de ser cultivada mediante ejercicios, mediante, no sé, formas de distraerte, no sé, hacer meditaciones o hacer yogas que dice mucho esta parte de la New Age, o es algo que lo puedes hacer tú en una forma mucho más sencilla, no sé, desde tu casa, desde, no sé, ¿cómo lo ves tú? Yo lo observo ir a como una herramienta de equilibrio con la misma tierra. Observo que el cuerpo requeriría ese movimiento para aterrizar, para restablecerse. Se requiere una desconexión con el espacio, pero no necesariamente solo con el espacio, sino también con los niveles de la mente para hacer que esto sea de alguna forma utilizable. ¿Cómo el ciudadano común, por ejemplo, puede detectar si su estructura interna ha sido ya hackeada por frecuencias de control? A través de la vibra, Ira, a través de lo que derrama energéticamente y las sensaciones que va dejando, porque la fisicalidad puede ser muy engañosa. Entonces, ¿cómo pasamos de ser reactivos ante nuestras propias tecnologías a observarnos entonces o a buscar esta parte de la soberanía? Porque eso es imperante en el humano. El humano siempre va a buscar tener el autocontrol de sus acciones, eh, pero son los distractores y las divaciones de nuestras propias culpas lo que a veces hace que desconcentremos de ese sentido. Es una práctica. Ok. Entonces, aquí sería, podemos como especie convertirnos en antenas interdimensionales sin ayuda de la energía o de la tecnología externa. Sí. Entonces, ¿qué hace que nuestro sistema nervioso se fuerce a querer recibir datos? O sea, que nos forzamos para estar metidos en situaciones donde a fuerza queremos recibir datos. Estos datos, esta información, digamos que tienen un propio ritmo de liberación. Ujú. Tampoco es como que se puede consumir todo y depende mucho de la capacidad de recepción de las personas, las cantidades de información que pueda bajar, pero sí, son una biblioteca constante, algo que está ahí. A ver, ¿qué parte del mundo moderno, de este que estamos viviendo hoy, es un reflejo de esas líneas temporales que ya fueron decididas en Mountain? Más bien serían cosas que se empezarían a reflejar a partir de los siguientes años. Ok. Aún no han tenido completa influencia en la realidad. Entonces, ¿por qué la cultura pop, por ejemplo, esta parte de Stranger Things, vio el vehículo perfecto para normalizar estas teorías? Por la vibra de las personas que estaba lista a recibir esta como mezcla de información de distintas frecuencias. Se puede decir que estamos entrando a un bucle generado por esta misma tecnología.
Sí, que hay como una conexión entre la acción de la I y los bucles, pero solo afectarían a quienes lo presenciaron, no serían bucles globales. Entonces, la inestabilidad que se siente hoy en el mundo social y económicamente puede ser el resultado de la manipulación de estas líneas o cuál es el resultado de que todo el mundo esté ansioso y socialmente y económicamente reprimida la sociedad. Fíjate que no, fíjate que es como todavía eso no se manifiesta, se manifestará próximamente. Esta depresión, mira, yo acabo de recibir una conexión del tiempo, o sea, como si estuviéramos en la Ujú, metabolización de ujú, estos procesos de la Guerra Fría, la Segunda Guerra ujú, Mundial y todo ese tiempo que se dio, ujú. pareciera como que cierto estamos sintiendo lo que eso deja. Es posible salir de la Y línea como, temporal. perdón, y como las, ay, sentí como un golpe, y como lo Ah, asociamos mucho a las guerras actuales, como es ujú, algún lenguaje que se utiliza mucho, ujú. por eso lo sentimos como que empieza a llegar. Entonces, es posible salir de esta aparente línea temporal oficial y empezar a crear realidades soberanas que puedan convivir entre ellas, Pues más bien debería ser lo que ya deberíamos estar haciendo, no es como lo que deberíamos esperar a un permiso o una frecuencia. Esa debería ser la realidad humana, que el pero, día a día podamos sentir la capacidad de nuestra propia soberanía. pero se está haciendo. Dependería de cada persona. Hay personas que sí, personas que no. Entonces, es la libertad individual, fíjate, un estado de conciencia sobre la influencia electromagnética de todo el entorno que hay alrededor. Sí, una persona libre se siente. Entonces, ¿cuál es el paso para entender nuestra realidad y no la construcción artificial de una sociedad? Entendernos a nosotros mismos, ser honestos, ahora sí como dicen en estas filosofías, conocer nuestra luz, nuestra sombra, nuestros límites, nuestras potencias, nuestras fronteras, hará que podamos percibir la realidad desde nuestra visión y no de lo que nos quieren promover que percibamos. Entonces, ¿qué parte de nuestra estructura humana ha comenzado a sanar desde que empezamos a cuestionar la narrativa oficial? Es una parte importante, sobre todo la de la mente, la proyectiva, ese porcentaje de lo que se cree, lo que se ve y lo que se manifiesta. Muy bien, entonces vamos a terminar aquí. Respira profundo y entonces entender que cerrar la brecha no es un acto de lucha contra el sistema, es un acto de maestría, de soberanía sobre tu propio sistema, sobre tu propia vida. Hemos visto que la tecnología se intenta usar para fracturarnos, pero bueno, en el próximo episodio veremos quiénes estaban detrás de todo esto y la conexión final entre el comité de MJ12 y la tecnología no humana, según se dice, fue la verdadera piedra angular de Stargate y Mountain. Pero bueno, la caja está a punto de abrirse y estás listo para ver la parte final de este episodio. Nos veremos en el episodio 3 y gracias.